Bien, bienvenidos todos al estudio de la semana Nick Sabin. Estar de pie o estar parado. Así que preparémonos para este estudio de la semana con las primeras tres secciones. Bendiciones a todos. Una vez más, agradecido al Eterno Dios porque nos permite de alguna manera darnos la fortaleza y por supuesto las palabras que están en la Torá o la porción de la semana, como sería la traducción, para aprender y continuar con este libro de Deuteronomio fantástico que ha sido hasta este momento para crecer más en nuestra vida espiritual como creyentes en Cristo, en Jesús, en Mesías. Y hoy vamos a estar estudiando la porción Nitzavim, que quiere decir parado o de pie. Y hoy vamos a ver la primera sección a la tercera sección de la semana de esta porción completa, que va a ser de 7 porciones. Y estaremos del capítulo, estas tres, del capítulo 29, 9 de Deuteronomio al capítulo 29, 15. Así es lo que vamos a encontrar ahora. 29 al capítulo 29:9 al capítulo 29:15. Así que preparémonos para este momento, para la enseñanza, y vamos a hacer una introducción de ella misma. Y por supuesto, vamos a leer todos estos textos. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sin antes pedirle al Eterno que nos guíe. ¿Qué les parece? Eterno Dios, te damos gracias que nos da la oportunidad para hacer esto. Y una vez más te agradecemos por los méritos de tu Hijo amado Yeshua, el cual ha dejado para nosotros que todo lo que te pidiéramos a ti, lo harías en tu nombre. Así que estamos agradecidos. Pedimos en este tiempo que nos ministre a todos, en estos tiempos, llevándonos a los tiempos bíblicos, pero igualmente que en este tiempo tomemos las correcciones, lo que debemos recibir en nuestra alma para seguirla haciendo crecer, igualmente nuestro crecimiento espiritual. Una vez más, gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesús Mesías. Guíanos por esta palabra que es viva y eficaz a cada uno en cualquier parte del mundo donde se escuche o se vea este video, para tu gloria y su honra. Amén. Bien, vamos a leer los textos y luego hacemos la referencia de la introducción. Esta porción, como ya dije, es la 51 semana en que hemos estado estudiando la escritura desde Génesis, en estos primeros 5 libros conocidos como Torá o ley o instrucción, que sería la palabra más adecuada. Es un manual de instrucción para la vida. Y les recomiendo que vean los videos anteriores para que entonces se conecten en el aspecto de las notas que están allí y las enseñanzas que están ahí para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer esta porción que comienza en el capítulo, como dije, 29, 9 en la versión en hebreo, y en la versión que no es hebrea al español, viene a ser el verso 10. Pero usted, cuando esté leyendo y usted ve que no está ahí, brinque un versículo, eso es todo. Bien,
Versículo 9 de la porción, la primera porción hasta la tercera sección del estudio completo de lo que se conoce como Parashá, que es porción de la semana. Vosotros todos estáis hoy parados ante Yahweh, vuestro Elohim, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros niños, vuestras mujeres y el extranjero que está en medio de tus campamentos, desde tu leñador hasta tu aguador, para que entren en el pacto que Yahweh tu Elohim y en el juramento que Yahweh tu Elohim celebrará hoy contigo. Estos son los primeros 3 versos de la primera porción de lo que vamos a tratar en este estudio de hoy. La segunda porción o la segunda sección es desde el verso 12 hasta el 14 y la leo. Dice, a fin de que conforme hoy por el pueblo suyo y para que él sea para ti Elohim o tu Dios, como te ha hablado y como él ha jurado a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob. No solamente con nosotros, yo hago este pacto y este juramento, sino con aquel que está aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh, nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. ¿Estará hablando nosotros también? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí termina esta porción, perdón, sección del verso 29, 13 al 12. 29, sí, 29, 15, no, 12 al 14. 12 al 14, perdona que tengo las notas y entonces estoy viendo. Y la tercera sección, que es del capítulo 29, 16, el capítulo 29 viene del 15 hasta que lleguemos a la porción 28, la leemos ahora. Dice que por vosotros sois como habitamos en la tierra de Egipto y como hemos pasado por en medio de las naciones y habéis visto las abominaciones de ella y sus ídolos de palo y de piedra y los de plata, oro que había entre ellos. No sea que haya en medio de ustedes hombres o mujeres o familias o tribus cuyos corazones se aparten hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hierba amarga y hiel. Y será que al oír la palabra de este juramento de maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, yo tendré shalom, aunque ande conforme al buen parecer de mi corazón, pues yo agregaré a aquel que así piense el castigo de los pecados involuntarios a las transgresiones voluntarias. No querrá Yahweh perdonarle, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo contra el tal hombre, y vendrá a sentarse sobre él toda maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh borrará su nombre de debajo de los cielos. Yahweh le separará de entre todas las tribus de Israel para mal, según todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá.
De manera que dirán las generaciones venideras, vuestro Dios, vuestros hijos que surjan después de ustedes y el extranjero que viene de tierra lejana, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que le había herido Yahweh, viendo que toda la tierra está como abrasada de azufre y sal, que no se siembra y que nada produce, ni crece en ella hierba alguna, como sucedió en la ruina de Sodoma y en la ruina de Sedón y Amorá, Adayá y Seboín, los cuales destruyó Yahweh en su ira y en su ardiente furor. Viendo esto, todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho Yahweh así a esta tierra? ¿Cuál fue la causa del furor? ¿Cuál fue la causa del furor de esta ira tan grande? Y se le responderá, porque abandonaron al pacto de Yahweh, Elohim de sus padres, que él celebró con ellos cuando les sacó de la tierra de Egipto. Y fueron sirvientes a otros dioses y se postraron ante ellos. Elohim que no el Elohim que no conocieron, esos dioses que no conocieron y no recibieron de ellos ningún provecho. Por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra aquella tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y como ira con ardor y con gran indignación, Yahweh les ha desarraigado de su tierra y les ha arrojado a tierra ajena como hoy se ve. Y por último, el verso de esta tercera sección es: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas la revelada nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las obras de esta Torá, esta ley o esta instrucción, para ponerla por obra. Y vemos que cada bendición de las que ya en el estudio anterior, y le invito a que vean el video anterior, y también que se suscriba y también le dé like para que estos videos corran un poco más rápido hacia cuando se abren, cuando alguien está buscando un tema específico como la porción de la semana o la parashá. Así que valga el momento para decirle suscríbase y denle like. Y lo que estudie, tenga su cuaderno, tenga su lápiz y aprenda juntamente con nosotros. Muy bien. Los secretos pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, más la revelada nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y para siempre significa para siempre. Para que pongas por obra todas las palabras de esta Torá. Así que bueno, esa es la introducción y vamos a ver ahora en lo que tenemos en los textos de esta semana, que son completamente el estudio, que es el número 51, Nick Sabin, que es firmemente parados o de pie, es el nombre o el tema que vamos a estar tratando. Y esto se encuentra de Deuteronomio 29:9 hasta el capítulo 30, verso 20. Igualmente, la Gatará o el profeta es Isaías 61, 10 al
capítulo 63, verso 9. Salmo 81, Primera de Juan 5, 1 al 21, Romanos 9, 30 y la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. Recordándoles que este estudio es previo a, siempre cae este estudio de Nick Sabin, siempre al estudiar la escritura, cae antes de la fiesta de Yom Teruah, o más conocido como Rosh Hashanah, cabeza de año o nuevo año. Y tenemos la fiesta que comenzará el lunes 6 de este mes de septiembre, al caer el sol, al martes 7 al caer el sol, que es la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Y recuerden, cuando hablamos de fiesta, son las fiestas del Eterno, son las fiestas del Señor, que como salen en algunas versiones de la Biblia, que se encuentra en el capítulo 23 de Levítico. Él dijo, me haréis fiesta, y son 7. Son 7 fiestas que se celebra a él. También es conocido como las fiestas del Mesías. Las fiestas del Mesías. Y lo bueno o lo extraordinario de todo esto es que cada una de estas fiestas son proféticas. Y estamos entrando esta semana, Dios mediante, estaremos entrando en lo que se conoce como las fiestas de otoño. La fiesta de otoño. Y comienza con Yom Teruah, después viene Yom Kippur o el Día del Perdón, y por último termina con Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, perdón, sí, los tabernáculos que se conocen normalmente. Y Sukkot, que es una suca, es como una cabaña pequeña, y de eso hablaremos posteriormente cuando corresponda en ese momento. Muy bien. Vamos de nuevo el inicio de esta lectura, y el nombre proviene de la primera frase que encontramos en ella. Dice, ustedes o vosotros todos estáis hoy parados ante Yahweh. Y esa palabra, cuando se ve en el hebreo, parado, es exactamente el nombre de la porción. Es el nombre de la porción. Nixabin. Nixabin. Y dice, Aten Nixabin Ayon Bulgen Lisnei Yuhebake Yahweh. Así que esta es la introducción. Y el inicio del tema de toda esta porción completa de la Torá. Y habla que todos están de pie, están niños, ancianos, hombres, mujeres, todos, extranjeros, que están en ese momento, y lo importante que está recalcando lo que han entrado en el pacto de Yahweh, tu Elohim, en el juramento que Yahweh se ha hecho hacia Yahweh y del juramento de Yahweh mismo hacia su pueblo. Bien, la porción misma, Nixabin, recalco que siempre vuelvo a mencionar esto, que siempre se lee antes de la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, Nuevo Año, o hebreo, y hemos hablado de esto, de cómo en el calendario hebreo existen en el calendario existen 2 momentos de año. Comienza por allá en la fiesta de Pesa,
Este será el principio de los meses y esta porción, dentro del contexto hebreo, cómo se funciona, es que tienen dos calendarios, uno civil y el otro le llaman el religioso. Y entonces por eso es que tienen estas dos menciones, sin entrar en muchos detalles. Esta vez, en otro momento, podemos estar hablando precisamente de lo que es el calendario hebreo y el calendario greco-romano, el que usamos, o por qué aparecen estas dos funciones de nuevo año, porque uno es nuevo año y comienzo de los meses. Pero este, eh, al, al estar estudiando las escrituras, uno va encontrando todas las respuestas que uno se tenga con respecto a esta fiesta, porque unas son en, en la primavera y las otras tres, que son estas que van a comenzar, será en otoño. Y todo tiene que ver dentro de un contexto, como ya lo hemos hablado, dentro de un contexto agrícola. Todo lo que se encuentra en las fiestas del eterno Dios, bendito sea, son dentro de un contexto agrícola, de un pueblo agrícola. ¿Y cómo se, cómo se aplica eso a nuestra vida? Bueno, por eso estudiamos la escritura para que se aplique a nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a ver algunos detalles. Por ejemplo, en la paracha anterior, Kitabo nos enseñó que todas las consecuencias negativas que nuestra conducta puede tener son consecuencia de no ser fieles al cumplimiento del pacto. Hablamos mucho de la obediencia. Esa parasha Kitabo también nos dio nos dio y nos garantizó que tenemos una identidad como hijo de Dios. También vimos las bendiciones y las maldiciones y todo lo que conlleva a la no obediencia o romper los pactos que hacemos que el pueblo de Israel hizo con Dios, las consecuencias. Nos habló también esa parasha Kitabo de del hecho de que tanto las bendiciones como las maldiciones, dice la escritura, allí en ese capítulo 28, nos alcanzan. Tarde que temprano nos alcanza. Esa palabra nos alcanza tiene que ver también en el momento en que Adán y Eva en el Edén, en el inicio de todo, de lo que encontramos en el libro de Bereshit o Génesis, cuando fue creado el hombre y el Eterno, después que lo pone como el regente para cuidar toda esa creación, le da un solo mandamiento, que fue que de todo árbol del Edén, allí donde están, pueden comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Y resulta que le deja al Eterno las consecuencias. Dice, porque el día que de él comiere, ese día morirá. Ahora, escuche que dice ese día morirá, pero inmediatamente no murió. Este Adán no murió inmediatamente. Quiere decir que la muerte le alcanzó. Le alcanzó. Algo que no era para el ser humano, le alcanzó. Y así sucesivamente, eso fue transmitido a toda la humanidad por medio de una desobediencia, por medio de un solo mandamiento, uno solo, que era bien claro que podían comer de todo menos de ese árbol, porque le pertenece a Dios. ¿En qué sentido? El Dios Todopoderoso, ese Dios, bendito sea,
es el único que puede o que sabe completamente qué es el bien y el mal. El hombre fue concebido en el bien totalmente, pero no estaba creado para el mal, no era para él. Y entró a consecuencia de ello. Y como vemos en esta paracha anterior, Quitabo le alcanzó. Las bendiciones alcanzan, las maldiciones igualmente alcanzan. Y le alcanzó la muerte, porque él no fue eterno, él no permaneció como Dios lo creó y llegó la muerte, y eso es lo que se ha visto en continuo historia bíblica, en los libros que ya hemos leído, lo que tiene que ver el que tiene el poder de la muerte, o lo que se llama como el ángel de la muerte. El ángel de la muerte es el que viene a ejecutar esa palabra de que se dijo al comienzo que moriría, y ahora el ángel de la muerte se encarga de ejecutarla en el tiempo que se le ha asignado, que así sea. Entonces le alcanza la muerte. Entonces, quitado las bendiciones y las maldiciones, que hay que ser fieles a los pactos. Esto tiene que ver igualmente como el matrimonio, ser fieles al pacto que se ha hecho, porque un matrimonio es un pacto que se ha hecho delante de Dios y de entre testigos, ¿no? El cual el matrimonio no es para romperlo, ese pacto. Y entonces será llevado al exilio a las naciones, como ahí lo reseña las escrituras, que al no cumplirlo serían llevados al exilio, pero al momento de hacer Teshuvá, la escritura también recalca que retornarán, porque eso, arrepentimiento quiere decir retornar. ¿Retornar a quién? Retornar a Dios. Pero que debían hacerlo de todo corazón y toda tu alma. Yahweh debe, todo creyente que ha confesado su pecado o que quiere ser Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y, y, y a través de Yeshua, esa salvación extraordinaria que es realmente para la vida eterna, debe retornar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Y así no estar cautivo de opreso o ser esclavo de pasiones que lo que hacen es mantener a la gente cuando digo pasiones contrarias a las que Dios ha colocado, y lo mantiene en las sombras, por decirlo de una manera, sombras, tinieblas. Y al venir a Yeshua, entonces viene la luz. Y recuerde que la palabra de Dios dice que la luz brilla en medio de las tinieblas. Es decir, las tinieblas no las soportan. Entonces la luz brilla porque las tinieblas no tienen eso. Y por supuesto, el Eterno promete traerlo a la tierra que ha heredado a Abraham, a Isaac y Jacob, para que cumpliera, para que se multipliquen en ella y pasen de ser un pueblo a una nación. Una nación. Una nación. Así que de esto se trata lo básico inicialmente, pero quiero destacar que dice estar de pie, parado, determinadamente decidido estar de pie.
Y leo la versión de la Biblia de las Américas revisada, dice, hoy hoy están todos ustedes en presencia de Yahweh, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, con todos los hombres de Israel. En esta última renovación del pacto, antes de entrar en la tierra prometida, porque eso es lo que está ocurriendo, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y a través de Moisés se le está dando las últimas directrices, repitiéndose muchas cosas que estos jóvenes, que es hijos de aquellos que murieron en el desierto, necesitaban saber y reafirmar, y por eso están allí. Y destacamos que cuán importante es transmitirle a nuestros hijos todas las enseñanzas que uno ha aprendido y que está aprendiendo en este camino. Por eso en otras partes encontramos que y repetirás estas palabras a los hijos cuando vayas como el camino y cuando estés en el campo, tu casa, en cualquier lugar, que siempre no solo es que estés como repitiendo como que si fueras una grabadora, pero lo importante es que repetir es con las acciones también, con el testimonio, los padres de lo que ha estado hablando, eso lo que nos está hablando acerca de estas porciones que tratan ese tema. Entonces, es una última renovación antes de que entren a la tierra prometida. Están incluidos todos ahora. Ahí no es que alguno dice, ah, que eso era para los judíos, porque no puede ser para los judíos, porque judío no es una nación, sino ahora podrá ser por lo que vemos en las noticias. Pero judío es un Yehudín, que quiere decir Yehudá, que son de la tribu de Judá. Y recuerden que Yeshua mismo es de la tribu de Judá y vendrá como león de la tribu de Judá. Y aquí vemos que hace un pacto con todo el mundo, para que sepa, extranjero, todos los que salieron, los 600,000 hombres de 20 años para arriba que confirmaron como soldados, y todo el pueblo, todo el pueblo. Más adelante veremos que va a decir los extranjeros, los aguadores, los que llevaban a la agua, los que recogían la leña y todo eso, una cantidad de cosas que muchos pasan por alto y que no entienden que el pueblo de Dios surgió de una familia que descendió a Egipto, que era un pueblo nada más, ellos, una familia, y lo que ocurrió en Egipto es que vino a ser Egipto como una gran matriz que los sustentó y los hizo crecer y se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser una nación dentro de otra nación, como lo eran en Egipto, y poderosa. Y vemos después que el mismo faraón, en un momento con su líder que le guían, le llamó la atención porque estaban multiplicándose y de pronto como que estaban ya en los albores de la misma cantidad de egipcios. Y es cuando aparece la figura de Moisés y, y, y todo lo que ha conllevado la historia bíblica hasta ahora, como lo hemos estado llevando en estos primeros 5 libros de las escrituras. Y vemos que están todos ahí de pie, eh, y que todos los que han salido de Egipto y que no habían nacido dentro del pueblo de Israel, incluso como está escrito en Éxodo 12, verso 38. Subió también con ellos una multitud mixta, una multitud mixta. Quiere decir que estaban las 12 tribus y estaban también con ellos, como recalca la misma escritura, extranjeros y de otras nacionalidades. Bien, esa multitud mixta de otras naciones habían hecho una conversión en Egipto para seguir al pueblo
de Dios. Antes de comer el cordero de Pesaj o la Pascua, como se conoce. Porque ningún varón extranjero podía participar del cordero sin estar circuncidado en la carne, lo cual implicaba una conversión al pueblo de Dios. En este caso, al pueblo hebreo o israelita, como está escrito en Éxodo 12, 48 al 49. Pero si un extranjero reside con ustedes y quiere celebrar la Pascua a Yahweh, que sea circuncidado todo varón y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo o del país. Está hablando de israelita. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma Torá o la misma instrucción, la misma Biblia, estos primeros 5 libros, se aplicará tanto, toda la ley, todo lo que está allí, todas las bendiciones, todo lo que está ahí, también será para el nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Y eso se encuentra acabo de leer la versión revisada de la Biblia de las Américas, que es eso 12, 48 al 49. Aquí la escritura también nos enseña que los conversos quiere decir todos los que se convierten de las naciones que han entrado en pacto, deben ser tratados de la misma manera que los mismos israelitas. No había ninguna diferencia. Y tienen las mismas responsabilidades como el israelita, el extranjero, que ha hecho conversión para cumplir los mandamientos que el pueblo israelita se le fueron dados. La expresión, la misma instrucción, la misma Torá o la misma nomos, como en el griego, o la palabra ley, como la tradujeron, es la misma. No incluye en todo esto, al leerlo en contexto, no incluye a ninguna nación, ningún pueblo de las demás naciones, salvo, como encontramos después, personas que hicieron conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y las bendiciones que Dios le dio a Abraham cuando tuvo aquel llamado tremendo, que dejara su tierra y su parentela, y el Eterno les dio las bendiciones que iban a ser, que iban a comenzar con él, luego Isaac, su hijo, y el hijo de Isaac, Jacob, y después las 12 tribus, y después llevar ese mensaje a todo el mundo. Porque inclusive hace 2000 años vemos, y después luego Pablo habla de que si soy de Cristo, linaje de Abraham soy, y las bendiciones o la herencia del pueblo israelita que fue dada allá, también le pertenecen a los que en Cristo, al aprender las escrituras, escudriñar las escrituras, va a entender que es pueblo de Dios, qué es lo que significa ser pueblo de Dios. Bien. Vemos que destaca también que acá no habla de que esas bendiciones están, repito, a disposición de las demás naciones, sino que es a la disposición del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y solo los israelitas y los conversos que habitaban allí, entre ellos, eran los únicos que aquellos que tuvieron el pacto en el monte Sinaí, que estaban extranjeros de las 70 naciones del mundo, y todos ellos allí eran los que recibieron. Pero cuando entraron a la tierra prometida, las naciones que se iban a encontrar
enseña la Escritura que no era para ellos. Ellos tenían que, en ellos tenía que haber una conversión. Y eso después lo vamos a ver con Noemí y otras figuras bíblicas. Muy bien, la segunda porción, esta es la primera porción que es del capítulo 29, 10 o el 29, 9 al capítulo 11. Perdón, el versículo 11, del 9 al 11. Bien, entramos en la segunda porción o sección que corresponde del versículo 12 hasta el 14. Y dice, y no hago solo con ustedes este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy lejos. No exactamente está así, me reía porque a veces por desconocer palabras de Dios como este texto, se cometen muchos errores dentro de aún el mismo cristianismo o las religiones, por desconocer lo que Dios estableció para todas las naciones en la bendición que fueron dadas a Abraham. Y voy a leerla de nuevo. Dice, y no hago solo con ustedes este pacto y este juramento, sino también con lo que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Yahweh, nuestro ley, y con lo que no están aquí hoy con nosotros. Interesante, ¿no? Dice, yo hago este pacto con ustedes, pero no solo lo hago con ustedes, sino que este pacto yo lo hago con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces, la pregunta en esta hora es, ¿lo incluye usted? ¿Me incluye a mí? Tantos siglos y años que pasaron. ¿Me incluye? Porque aquí habla de que el Eterno es el que está diciendo esto acá. Dice que no hago este pacto de juramento con ustedes, sino con aquellos que aún no están aquí. Eso también nos indica que se añadirán en el camino, en la historia, se estarán añadiendo, 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 añadiendo y añadiendo. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido aún, no habían nacido en ni estaban en proceso, eran niños y niñas que estaban ahí, o niños que estaban ahí, y que no pueden compararse con la oración. Perdone que hagan un recalcar en esto. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido aún, y esto tiene un paralelismo impactante cuando vemos la oración de Yeshua, de Cristo, de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 20 al 21, donde está escrito, y Yeshua dijo, mas no ruego solo por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de los discípulos, acerca de ellos, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vea que dice, no ruego solo por estos que están aquí, por los discípulos que están ahí, sino que él ora por los que van a ser alcanzados por la palabra de esos discípulos. Vea la importancia de que va más allá de ser un miembro como comúnmente sabemos de una iglesia, una congregación o una yeshiva o un sitio de estudio, sino que esta palabra
incluye en esta oración de Yeshua que los que creerán en él y en todo lo que representa, todo lo que es la Torah viviente, él mismo, todo lo que enseñó a sus discípulos, dice, no solo ruego por ellos, sino los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, aquellos que han permanecido esa palabra viva y eficaz y ha llegado, y qué tremendo que usted y yo somos resultado. Hoy día lo podemos asegurar por la misma escritura y por ese texto que Yeshua oró por ti. Yeshua oró por mí. Y Yeshua, esa oración alcanza a otros que no han nacido aún. Igualmente como ocurrió en la palabra del Eterno cuando dijo que no solo esas bendiciones y ese pacto era para Israel, sino que eran para aquellos que aún no habían nacido, aún no estaban ahí. Así como concuerda tremendamente esta extraordinaria porción. Esta es la segunda porción, que es del verso 12, capítulo 29, verso 12 al 14. Muy bien, a los que están aquí y los que en un momento van a estar con nosotros. Muy bien. Vamos a la tercera sección. Que comienza en el verso 15 en la versión hebreo y en la versión normal en el 16. Comienza en el capítulo 29, 15 al 28. 15 al 28. Esta es la sección más larga que tenemos en esta introducción con estos primeros textos de este estudio y también, por supuesto, mañana continuamos con la quinta, la sexta y la séptima hasta el día viernes, pues ser séptima. Bien. El texto dice, no sea que haya entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir y a servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Entonces, aquí hay una advertencia acerca de las personas que de alguna manera tienen su raíz de amargura interno por alguna situación no corregida y que de alguna manera como contamina al resto de las personas. Entonces, esta raíz de amargura de la que estaba hablando ahí y quien la produce es la idolatría. La idolatría es por decir una manera, una forma, y permítame decirlo así, es la madre de la amargura. Ya que lo que está advirtiendo es que, vuelvo y leo, no sea que haya entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy. Se aleje hoy, porque está hablando de que, recuerden, van a pasar a la tierra prometida. Se aleje hoy para que todos sean uno. En el sentido de lo que el externo quiere para ellos. Y leo de nuevo, no sea que haya entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir y servir a quienes, a los dioses de aquellas naciones. Y ya sabe que esos dioses de aquellas naciones es idolatría ante el Eterno, que cual no es tanto lo prohibió, le advirtió las cosas que ocurrirían si esto pasara. Y lo que ocurre es que aquí habla de un fruto que va a surgir y que ha estado surgiendo en muchos lugares
en el mundo con respecto a la misma idea. Entonces dice que entre vosotros va a tener una raíz que produzca, o sea, que lo va a alcanzar a esa persona y ese fruto es venenoso y ajenjo. Es un fruto que, que matará. Ese tipo de raíz de amargura, veamos lo que nos dice, Josué capítulo 24, verso 2. Porque ya he afirmado que nos enseña la escritura que esta raíz de amargura es la idolatría de los antepasados de Abraham, como se ve en este pasaje. Ahora vea. Y Yehoshua o Josué dijo a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham. Y se acuerdan que Taré era un idólatra. Era de alguna manera el constructor, hacía imágenes. Pero fíjense todo que de dónde venía Abraham. Y dice, vuestro padre, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, o de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Quiénes servían a otros dioses? Terá, o Taré, que era padre de Abraham y de Nacor. En Hebreos capítulo 12, verso 15 está escrito, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia. Yo estuvimos hablando de esto en una conferencia por Zoom acerca de la gracia. Dice, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Y vemos cómo la idolatría ha contaminado a millones de personas. ¿En qué sentido? Bueno, si alguien dice que no hace nada, una imagen, porque la escritura habla lo contrario, diciendo lo que contamina al ser humano, que se contamina y y causa dificultades dificultades en el resto de la gente. División. Y cuando trae división, está mutilando lo que sería en aquel momento el pueblo de Dios o disminuyéndolo, igualmente como el día de hoy, mutilando el cuerpo de Mesías y disminuyendo los que han de ser salvos, porque son consecuencias por el pecado, porque la palabra clave de todo esto es la obediencia. No es decir, yo creo en Dios. Lo que sí hay que estar claro es, yo le creo a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Mas, sin embargo, hay una diferencia, repito, de creer en Dios o creerle a Dios. El que le cree a Dios, entonces es un discípulo. Le sigue. Se equivoca, comete errores y se levanta, se te suba y no mira para atrás otra vez o a cometer la misma falta. Según la segunda regla de interpretación de nivel Pashá, al estudio de la Torá, o la similitud de expresiones, la raíz de amargura de la cual habla aquí, que se refiere a la idolatría, es igual en el texto de Deuteronomio, capítulo 29, 19 o 18 en hebreo, y dice que y de esta manera añadir lo regado a lo sediento. De aquí el texto y de esta manera añadir lo regado a lo sediento. Según Nachmanides,
un, un, un intérprete también de las escrituras, dice, este es el entendimiento correcto de esa palabra, cuando está hablando de esa palabra de la idolatría, y su explicación es que los regalos del texto capítulo 29, 19 se refiere a lo satisfecho y lo sediento, que se refiere a lo que desea. Sin embargo, otros, incluyendo Rashi y Ankelov, dice que debe ser entendido todas estas cosas para sumar las faltas involuntarias a las faltas conscientes. Entonces habla de dos términos acá, que cuando está hablando de la idolatría, que produce raíz de amargura y que causa todo lo que ya explicamos de la división, aparece esto de faltas voluntarias y faltas conscientes, faltas involuntarias y causas conscientes. Y vemos que al aplicar esto, cuando alguien comete pecado y es consciente de lo que está haciendo, la falta que está produciendo esa persona es tan elevada que tiene que realmente haber una conversión total de nuevo. Porque la falta involuntaria es la que también la escritura llama errores, que se cometen errores. Y para ella hay como más misericordia. No quiere decir que no hay en el otro lado. Siempre está también del otro lado aquel que hace la falta conscientemente. ¿Por qué está la misericordia ahí? Porque la persona sabe que su misericordia está allí, pero lo viola. Viola el mandamiento, viola y le falta. Comete una falta consciente. Así que cuidado con las faltas conscientes. Dicho de otra manera, tenga cuidado cuando usted sabe que lo que está haciendo no es lo correcto. Delante de Dios y delante de la gente. Bien. Capítulo 29, 27 dice, y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo y los arrojó a otra tierra. Hasta hoy. Y eso lo vemos, eso vemos que ese es el resultado de aquellos que conscientemente hace y viola un pacto, viola lo que Dios ha dado. Ahora, algunos hoy día piensan que cuando uno repite lo que está aquí escrito, de que se ve algunos lo ven como un Dios severo, y esto, contrario a eso, yo no lo veo severo. Porque uno como padre, uno da consejo a los hijos, y cuántos han cometido errores, y la misericordia que actúa cuando uno es creyente es que siguen siendo los hijos, cometieron errores, sigue siendo la hija, siguen siendo hijos. Ellos no, como porque hayan cometido errores, dejaron ser nuestros hijos. Eso sí sería legalismo. Como decir, violaste esto, yo no soy tu padre. Violaste esto, yo no soy tu mamá, o lo que, dependiendo el padre o la madre o lo que la falta, lo que haya ocurrido. Pero cuando estamos hablando de faltas conscientes y faltas involuntarias, están allí porque recuerden que no podemos escaparnos o salirnos del camino de que lo que hemos aprendido las porciones anteriores. ¿Cuáles?
¿Cuáles? Simple y llanamente la bendición y la maldición, y tanto una como la otra nos alcanza. Nos alcanza. Esto quiere decir que cuando alguien conscientemente comete falta, tarde que temprano lo va a alcanzar su acción, porque lo que sembró tiene que cosechar. O lo que se conoce bíblicamente como causa y efecto. ¿Por qué ha producido el efecto? ¿Por qué está pasando una situación hoy día? Porque algo lo causó. Y cuando revisamos lo que causó, es porque lo hizo delante de Dios con una conciencia, consciente de lo que hizo. Entonces, no es Dios que le pone una maldición, es que la persona decidió eso y le alcanzó. Y le alcanzó. Dice las cosas, perdón, y vemos que eh, Yahweh mismo pone las cosas solamente es en advertencia. Es advertencia. Muy bien. Estamos entonces viendo cómo la bendición viene todavía desarrollándose en el relato bíblico para cada uno de nosotros, y vemos que viene para advertirnos en el camino para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Vuelvo y repito, la falta consciente, tenga cuidado de ello, porque los resultados es lo que usted conscientemente sabe que vienen. Y si los ignora, entonces es mucho peor. Así que hay tiempo para pedir perdón, para hacer teshuvá y corregir y comenzar otra vez de nuevo. Bien. En ese texto 28, 29, 28 o 27 dice, y Yahweh los descarrió de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Dije una palabra anteriormente por allí mientras estaba diciendo lo del verso 29, 19 o 18, que cuando alguien escucha esto dice, ¿y a dónde está la gracia? Explícame dónde está la gracia. Eso se oye como muy religioso, castigo, eso sin entender lo que es religioso, pero por supuesto. Pero de pronto hasta dicen que esto puede ser, que esto es legalismo y que hoy día eso no se requiere. Entonces, si usted piensa así, o usted ha oído estas cosas así de gente, usted tiene que estudiar la escritura y ver qué es legalismo. ¿Qué es legalismo? Porque comparar a Dios, que es legalista, y que comparar a Dios, y aquí vemos en este texto que dice que la tierra, Dios la desarraigó, todo lo que iba a ocurrir con estas personas que creaban todas esas cuestiones que tienen que ver con la idolatría, dice que su ira y con furor, Yahweh se enojó. Entonces creemos que nuestro Padre Celestial no se enoja. Tenga cuidado si se enoja. Acercándonos a la cúspide o al momento en que el telón de la historia de la tierra bajará, vemos que el gran día de la ira de Yahweh vendrá. ¿Y cómo vendrá? Bueno, vendrá porque alcanzará a la humanidad, porque la humanidad lo que está haciendo las cosas para que eso ocurra.
Igual lo que estamos viendo en este momento, en este pasaje aquí, antes de entrar a la tierra prometida. Hay estos conceptos de bendición, maldición, estos conceptos que tienen que ver con faltas conscientes o inconscientes. Lo único que hace que todas esas cosas vengan a nuestra vida es una sola palabra: desobediencia. ¿Y por qué desobediencia? Porque hemos aceptado el pacto, hemos aceptado lo que Dios nos ha dicho. Y por supuesto, la palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que ella quiere en aquellos que quieren, aquellos que tienen hambre y sed de Dios y que quieren crecer para su gloria, para llevar este mensaje a otro igual. Bien, estamos entonces aquí, ok. Según un texto en el Talmud, dice, es una referencia a las 10 tribus que tendrán que permanecer, a las 10 tribus, acuérdense, 10 tribus, no 12, a las 10 tribus en otra tierra que venga, que esto vendría en el futuro. Y eso lo podemos ver que en el tiempo del rey Salomón vino la división del reino. 10 tribus quedaron al norte y 2 tribus quedaron al sur, en Jerusalén. Y se cumplió. Y seguirá cumpliéndose esa palabra hasta hoy, literalmente, como este día. Por eso la escritura nos habla de un Olam Jabá, que habla del siglo venidero. En los términos bíblicos, en el hebreo, como fue establecido estos primeros 5 libros, porque estos primeros 5 libros no fueron ni escritos ni en griego, ni fueron escritos en latín, en italiano, en inglés, o francés, o español. Se escribió en hebreo, como Dios se expresó y como Dios habló, y lo que significa cada letra y lo que significa cada número. Y vemos que la historia se repite por el propósito como renovar a la gente, a su pueblo, renovarlo y que sacudan todo lo que no es suyo. Por eso las fiestas levíticas es una oportunidad que Dios nos da cada año, no cada 10 años o cada 5 años, o cuando truena o cuando hay desastre o hay pandemias y todo ello, sino es cada año nos da la oportunidad al celebrar la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, estas dos fiestas primarias en otoño, son para renovar cada año, pero también nos enseña a renovarnos cada día. En Cristo, en Yeshua, en Mesías, es renovarnos todos los días. Yeshua dijo una palabra en el Evangelio de Mateo, al final dice, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Y se cerró la nube y se fue. Miren, yo estoy con ustedes. Miren la palabra re que hemos estudiado. Miren, re. Miren, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Todos los días. Y todos los días son todos los días. No son algunos días, sino todos los días. Y esto nos ayuda a todos de que la historia bíblica es cíclica y las fiestas del Eterno son cíclicas. Por eso hay otro pasaje donde dice que todo lo que fue
es lo mismo que vendrá, porque lo que hace entender que es, volvemos y Dios nos vuelve por decir una manera, a envolvernos en su palabra para que corrijamos. Y ya dije que nos da una oportunidad todos los años, nos da una oportunidad todos los días y nos da oportunidad cada Shabbat para estudiar la escritura, para que aprendamos cómo vivir una vida en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Y recuerde que la Torah o la instrucción, la ley, nomos o anomos, como lo quieran poner, positivo o negativo en el griego, simplemente es para que nos vaya bien. Que nos vaya bien en esta vida, pero el que nos da vida y salvación, acuérdense, es una persona, es Yeshua. Y está unido a todo lo que está desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21 o 22. Así que estamos aprendiendo para saber lo que es vivir en el reino cuando Él establezca su reino. Y entonces seremos reyes y sacerdotes en su reino. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Los que obedezcan. Y para hacer eso hay que nacer de nuevo. Y por eso hay que tener el Espíritu de Dios y tener respeto hacia la palabra de Dios y a los que nos rodean. Y eso no es legalismo. Eso es identidad. Tener una identidad. Y mientras no tenemos esa identidad, pues nos pueden decir muchas cosas. Pero nosotros sabemos que tenemos una identidad en Cristo y por lo que el Eterno mismo lo confirmó en Yeshua. Tenemos una identidad al seguirle a Él por entrar por la puerta angosta y el camino por la puerta estrecha y el camino angosto y estar caminando ahí hasta el final. Venga lo que venga. Aquí encontramos un pasaje también en el capítulo 29 o 28. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim o nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas, no algunas cosas, todas las palabras de esta instrucción, de esta Torah o de estos mandamientos. Recuerde que la palabra mismo, mandamiento, lo que significa es conexión. Cuando yo obedezco, me conecto. Cuando usted cuando usted como hijo se conecta, obedece a sus padres, se conecta. Cuando usted cuando usted se conecta con el maestro, el profesor, donde estudia, allí, y obedece las reglas, ¿qué ocurre? Se conecta. Se conecta. Y así es conexión. Eso es lo que quiere decir ley o mandamiento. Entonces se conecta al obedecer. Y cuando se conecta, lo que quiere decir es que me va a ir bien. ¿Por qué? Por las promesas que hay, por la obediencia. ¿Quiere saber cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Para eso estamos estudiando esto. Bendiciones y maldiciones. Obediencia, bendiciones. Desobediencia, maldiciones. Y tanto una como la otra nos alcanzan. Nos alcanzan. Bien. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta instrucción, de esta Torah, de este mandamiento. Esto nos enseña que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos y a todas las cosas, transmitirle a nuestros hijos todas las cosas que son del Eterno, que son de Dios, que nos ha revelado a nosotros como padres y como líderes o pastores, lo que ha revelado y dárselo. No decir, oh, Dios me habló. No, no. Aquí dice que lo que es revelado es para todo,
lo primero que dice es que lo revelado, escuche bien, lo revelado va directamente y le pertenece a nosotros, los que obedecen. Luego dice a nuestros hijos para siempre. Entonces aquí vemos que hay algo. Si el padre obedece y cumple, entonces la herencia pasa a los hijos. Pero si no, no pasa a los hijos porque no lo, ¿cómo no lo podía pasar cuando no transmite, no transmite las bendiciones, no transmite lo que el eterno Dios nos ha dado a través de lo que le ha revelado al líder o al padre en este caso? Vemos también en esta porción, si el Eterno te ha revelado, porque es una responsabilidad, si el Eterno te ha revelado quién es el Mesías, dice que te ha revelado que Él es Mesías, entonces pasa esa revelación a tus hijos mismos. Pásala. El Mesías, que pronto vendrá, el que vino, todo lo que ocurrió. Por eso hay que conocer lo que la expresión dice que en Deuteronomio 18, que ya lo estudiamos, que tiene que ver con ese profeta prometido, que el que no le oiga o le desobedezca, Dios le va a pedir cuenta. Y ese es Yeshua. Y hay que no solo tener la revelación de Mesías, quiere decir que lo estás siguiendo, has entrado por la puerta angosta y el camino estrecho. Pásale eso también, esa revelación, a tus hijos. Y que podamos ver una generación no cautivada por todas las cosas que ven en la tecnología, mal usada, por supuesto. Entonces, esto también significa que los pecados que son cometidos privadamente, en secreto, no pueden ser juzgados por un tribunal humano. De ninguna manera, no se puede. Una cosa secreta, un, un pecado oculto, secreto, nada más, no puede ser juzgado una persona en un tribunal humano. Si no, será condenado, sí, por un tribunal celestial. Eso quiere decir que el que encubre, que esconde su pecado, en el día del juicio eso aflora. ¿Qué es lo que todo esto, lo que nos está hablando la Escritura? Que seamos hombres de justicia, justos, sadik. No somos perfectos, pero sí somos personas diferentes. Al obedecer la Escritura, y es un proceso, pero si se hace cosa en oculta, no se puede, un tribunal de la tierra no puede hacer nada, pero el tribunal celestial sí. ¿Por qué? Porque lo hizo en presencia de Dios mismo. Y lo oculto viene a ser revelado. Revelado. Bien. ¿Y que Yahweh no juzga al pueblo por esos pecados? Claro que sí, porque lo hizo en su presencia. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos abiertamente, esto también es muy pertinente, cuando han sido cometidos abiertamente, hablamos de una palabra anterior que era pecado o faltas conscientemente. Estos pecados han sido cometidos abiertamente. ¿Qué ocurrirá? Tendrá que ser juzgado por los líderes del pueblo para que el castigo de ellos no caiga sobre todo el pueblo.
Hay un dicho, un dicho bien dicho, como dicen, que en una cesta de manzana, si hay una manzana que está podrida, la recomendación es saque esa manzana para que no contamine y se pudran las otras. Y lo curioso es que hay que pensar cómo es que eso ocurre. Bueno, un gusano internamente se está comiendo esa manzana y cuando termina ya y se pudre, va a otra manzana fresca y va y la abre y se mete adentro, no se ve, pero está allí el germen. El germen está ahí. Ah, el día de Yom Kippur, perdón, el día de Yom Teruah, que es el día del toque del shofar, que se toca en Israel más de 101 veces durante todo el día, en reconocimiento del despertar, que tiene que, es momento de que son inscritos en el libro de la vida y después eso lo vamos a estar viendo más adelante en este estudio, es que, es que va a haber un juicio, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que hicimos oculto será gritado desde las azoteas. Pero si hemos hecho teshuvá y estamos en ese camino que nos ha sido trazado, uno no debe tener temor de ese juicio, porque uno está seguro de que simple y llanamente sabe que va a salir absuelto porque está haciendo lo correcto de lo que dice la Escritura. Pero aquel que tiene temor, que no se arrepiente, pero que está jugando, vamos a decir, a las escondidillas con Dios. Pero un día entró, otro día sale, y entiende el término de lo que quiere decir eso. Piensa que el enemigo le pone en su mente ese gusanito que no va a pasar nada porque estás en la gracia, Dios tiene misericordia y seguramente él a última hora te va a perdonar. Y se lo cree y por dentro se lo está comiendo el gusano. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, justos e injustos. Hay una resurrección de los muertos, la primera, pero todo es juicio. ¿Mm? Bien, vamos entonces a, a la, a la, estamos qué, la tercera, no, perdón, estamos en la tercera porción. Mañana entramos en la cuarta y esta que vimos que es hasta el capítulo 29, 29, 15 al 28. Al 28. Bien. El texto que leímos ahorita era precisamente el último texto de esta porción que dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, más la revelada nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torah. Ahora, en conclusión, en esta primera sección es que no estamos solos y el Eterno nos ayuda para obedecerle y nos ha dado su rúa, su espíritu, quien nos guía siempre a toda verdad, para que seamos testimonio en esta tierra, para que seamos luz. Este mundo lo que necesita es hombres y mujeres que se parezcan más a Yeshua y que tengan la mente de Yeshua. ¿Y cómo se logra eso? Es un proceso
Y por eso el estudio de la Escritura nos hace ver lo que ha ocurrido en el pasado con mucha gente o con el mismo pueblo de Dios, en el cual uno decide también, oh, voy a hacer lo mismo que hicieron o no voy a hacer eso. O Dios Todopoderoso, ayúdame a que no caiga en eso. Por eso le invito a que también pueda leer el Salmo 51, el real y verdadero arrepentimiento. Porque no estamos solos, no se sienta solo, no se sienta sola. Simplemente entienda que el Eterno está llamándote a la santidad práctica. Que vinimos a conocer de Cristo ya muy adultos o ancianos, no importa. Lo que tú recibas y lo comiences a hacer, acuérdate de la palabra de los trabajadores. Salió en la mañana, salió al mediodía, salió en la tarde y el Eterno le pagó a toditos igual. El jefe o el dueño de ese terreno, haciendo un paralelismo de lo que es el reino de Dios. Bueno, muchos entrarán muy jóvenes o muy chicos, pero otros en el ocaso de su vida. ¿Y cuál es la promesa? El pago es igualito a todos, desde el principio hasta el final. ¿Cuál es la palabra que aflora allí? Es, bueno, la obediencia. La obediencia. La obediencia. El eterno Dios nos ayude con la obediencia. Que el eterno nos ayude que no somos extranjeros ni advenedizos, tenemos una identidad, somos un pueblo de Dios. Así que, querido, le exhortamos por los méritos de Yeshua a eso, a ser hijo de Dios donde estés, en cualquier país que tú estés. Y esta porción de la Torá, esta es nada más la introducción, por decir de una manera, porque luego viene creciendo y que usted esté atento. Y le invito a que esté leyendo los pasajes o léalo de nuevo, estos pasajes, capítulo 29, verso 9 al 29, 15, y medite en ellos. Y dibújese ahí, o métase ahí en la historia. ¿Qué decidiría usted? Y lo importante de esto es que el Eterno lo va a guiar. Si tiene un corazón puro, sincero, no entre con arrogancia, no con humildad, y verá cómo cambios vienen en tu familia y a tu alrededor. Y la bendición fluye. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este momento y este tiempo y de estas primeras secciones de la Parashá Nitzavim. Guíanos en lo que has marcado en este estudio, en estos primeros versos de esta Parashá, y que la pongamos por obra. Lo que tú reveles, como ahí dice, porque lo revelado es para nosotros. Revélate al corazón de cada uno de los que están viendo este video. Y también las necesidades que tengan, bien sean el espíritu, el alma o el cuerpo, estás dispuesto, Padre, a ministrar a cada uno de ellos. Si hay alguien enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, que reciba su salud por los méritos de Jesús, quien dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haría. Y glorifícate en hombres, mujeres y niños, en familia, para tu gloria y honra, por los méritos de Jesús, Mesías. Amén y amén. Así que, hermano, bendiciones a todos y también recordarle que esta exposición, este estudio de la semana ha sido la introducción o los primeros versos de estar parados, estar de pie, y lo que significa estar firme en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha hablado, y que
con la ayuda de Él, nosotros cumpliremos el propósito en nosotros de usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que bendiciones a todos. Nos vemos mañana.